Bien, que el Señor pueda bendecirnos. Quiero compartir un tema que es un tema muy bueno, los hábitos del creyente que emerge. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra hábito simboliza algo como algo que es costumbre o una práctica o parte de la rutina. Bendito sea el nombre del Señor. Y es tanto el hábito que esto se repite en forma reiterada en el cristiano o en la persona, que se forma o se vuelve una costumbre, ya sea en él o en ella. Bendito sea el nombre del Señor. El hábito del creyente que emerge, o sea, que es emerger algo que sobresale, algo que aflora, algo que surge, algo que germina, algo que se mantiene despierto. Bendito sea el nombre del Señor. Así como los atletas se esfuerzan para alcanzar sus mejores resultados, sus mejores metas, nuestra diligencia respecto a estos aspectos de la vida cristiana ayuda a determinar nuestro grado de eficacia para servir a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener 5 tópicos. El primero de ellos es el estudio de la Biblia, el segundo es la oración, el tercero es la adoración, el cuarto es el servicio y el quinto es la mayordomía. Bendito sea el nombre del Señor. Y para poder entrar en la introducción de este estudio, quiero poner en énfasis un poco la historia de David. David, cuando él pecó, para él era la vergüenza, era la devastación y la ruina de su propia humillación personal. ¿Por qué? Por causa del pecado, aquel pecado que estaba en él secretamente, aunque él fue un héroe, una celebridad, un connotado guerrero, un poeta, un músico, un líder espiritual, pero a lo largo de sus vidas, sus canciones populares que celebraban sus proezas, se catapultó a la fama nacional cuando defendió al pueblo de Israel allá en el valle Ela y mató al gigante Goliat, ese hombre que era el más temido de todo Israel, un monstruo. Sencillamente lo mató con una honda y una piedra lisa. Era un fiel súbdito de su rey, el cual era Saúl, aun cuando después él quería matarlo. La grandeza de David fue más allá de la política, más allá de la cultura. Fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre, que era conforme al corazón de Dios, cometió un pecado que no tan solo lo dañó a él, sino también a su familia y a toda una nación. Por ende, Dios siempre confronta el pecado y lo confronta en el Antiguo Testamento con las profecías y en el Nuevo Testamento con la palabra. Vemos como en 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 7, cuando Natán amonesta a David con esta parábola, podríamos decir, ¿cierto? Que Natán vino a David y le habló en esta parábola que habían 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y lo había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a su hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió la ira, el furor de David al escuchar esta palabra en gran manera,
contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí viene lo tremendo. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. El haber criado o haber caído de la gracia y la obediencia, David padeció del poder enjuiciador del Espíritu Santo. Sus remordimientos fueron más allá del miedo superficial al castigo, fuera el vencimiento auténtico, un corazón roto por haber ofendido a Dios. Notemos que David se apartó de Dios, de sus mandamientos. Él subió al terrado. El terrado muchas veces representa el lugar de la tentación, y la tentación puede estar detrás de un computador, detrás de un televisor. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros vamos solo al terrado al mirar cosas que no se deben mirar. Bendito sea el Señor. Los ojos codician, y a veces codician para mal. Por eso que es importante. El pecado de David comenzó desde el terrado. Bendito sea el nombre del Señor. En vez de estar buscando la presencia de Dios, subió al terrado. Y eso que lo llevó a pecar, a codiciar la mujer de su prójimo y también a cometer homicidio. Bendito sea el Señor. Y eso lo hizo apartarse de Dios. Y una vez que estaba apartado de Dios, entonces vino a él ese remordimiento, vino a él ese arrepentimiento. Y el mismo Salmo 51, versículo 11, dice David: a Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios para siempre. El Espíritu había venido sobre David, lo había convencido de pecado, juicio y justicia. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vino un remordimiento. Hoy día, para el cristiano, gloria a Dios, no debe, ojalá, haber una oración de esta magnitud: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios nunca nos va a dejar. Aleluya. Podemos contristar al Espíritu o estorbarlo. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Pero no se va a ir de nosotros, porque el libro de los Efesios 4:30 dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por lo tanto, un hijo, una hija de Dios no puede contristar al Espíritu. Sin embargo, el Espíritu puede permanecer inoperante en la vida de un cristiano si lo contrista. Aleluya, gloria a Dios. Y eso fue lo que le sucedió a David. Él estaba pidiendo que el Espíritu de Dios continuara actuando en su vida. Y luego dijo: devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Qué tremendo lo que provoca el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. David, aunque no perdió su salvación, pero sí perdió la alegría de la salvación. Quería él restaurar su relación con Dios, como el hijo pródigo había descubierto la miseria de la vida al encontrarse muy lejos de la casa de papá, y deseaba disfrutar nuevamente de la casa del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Si vemos el Salmo 1, dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y
de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, mire lo que es tremendo, prosperará. Aleluya. A través de esta palabra vemos que David era como ese árbol plantado junto a aquellas corrientes de aguas, porque había meditado en la palabra de Dios de día y de noche, pero en un momento de su vida desvió su atención de aquella palabra, de aquella rica presencia, hacia una mujer llamada Betsabé. David se volvió como el tamo que se lo llevó el viento. No solo perdió su integridad, sino también su alegría. Bendito sea el Señor. Pero David ruega que lo limpie de su pecado y le dice: hazme oír con gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. Qué importante es el estudio de la palabra del Señor. David tenía algo precioso, él podía oír a Dios, y nosotros podemos también oír a Dios y estar en plena comunión con Él a través del estudio de su palabra, porque Dios se complace en hacer uso de las Escrituras para penetrar el corazón y llevarnos hacia dónde, a la fe, porque la fe viene por oír, y el oír la palabra del Señor. Es verdad que la fe viene uno escuchando la palabra de Dios, según Hebreos capítulo 4, del 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están absolutamente desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta, a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios fue empleada para su conversión y para mi conversión. La Biblia da un resultado tremendo e imprescindible para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo escribió en su última carta a su querido discípulo y pastor Timoteo. La instrucción fue a un llamamiento de estudiar de manera diligente las Escrituras, según de Timoteo capítulo 3 del 14 al 15. Dice: pero tú, aleluya, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos como el apóstol Pablo exhorta a su amado hijo Timoteo a estudiar las Escrituras, porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahora vemos, sin duda muchas veces hemos escuchado algún mensaje cliché como este: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Prácticamente todos, usted y yo, hemos decidido leer toda la Biblia, ya que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero sin embargo, comenzamos con la intención, pero luego al tiempo vamos dejando, nos vamos separando de lo que un día usted y yo, amado joven, hemos querido pavimentar nuestra fe en la Santa Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pasar, en el segundo tópico, que es la oración. Gloria a Dios. ¿Por qué
¿Por qué debemos orar? Una pregunta. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué debemos orar? Número 1, porque es nuestra obligación como cristianos. Número 2, porque es un privilegio conversar con Dios. Y número 3, porque es un poderoso medio de gracia. Aleluya, gloria a Dios. Si vemos la oración como un deber, podemos irnos a 1 Samuel, aleluya, capítulo 1, versículo 8 al 17, la oración de esta varona llamada Ana. Bendito sea el Señor, donde su marido Elcana le preguntó: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Porque Ana no tenía prole, no tenía hijo. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, sí, aquel carnal sacerdote Elí, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella estaba con amargura de alma, y con esa amargura oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un siervo, un hijo varón. Aleluya. Ese es un clamor con dirección. Ella quería un hijo varón. Yo lo dedicaré, dijo Ana, a Dios, a Jehová, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aleluya. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observándola. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Observaba los labios de ella, pero Ana hablaba en su corazón, oraba en su corazón. Aunque según el sacerdote Elí, aparentemente él la veía ebria. Aleluya, gloria a Dios. Pero ella no estaba ebria, sino que estaba atribulada del espíritu. Pero lo tremendo es que Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios respondió la oración de Ana. Ella volvió a orar otra vez, pero una oración de agradecimiento. La oración tiene que tener un fin. La oración tiene que tener una finalidad. Muchas veces pedimos a Dios, pedimos y pedimos, pero en nuestra oración tiene que estar también la adoración, aleluya, y nuestra gratitud. Porque esta oración de Ana, que fue sencilla, pero es un gran ejemplo aún para todas las multitudes y todas las generaciones, aún en nuestra actualidad. El apóstol Pablo con frecuencia anima a ser diligente en nuestras vidas de oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Por qué? Decía el apóstol Pablo. Porque no tenían que ellos ser inconstantes. Porque la persona que es inconstante es semejante a las olas del mar, que va y que viene, que va y que viene. Por tanto, dijo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Más allá podemos ver también la oración de aquella viuda. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Esta viuda que le pedía a ese juez, que era injusto, justicia. Pero al ver este juez hastiado de ella, que venía ante él que le hiciera justicia, le hizo justicia. ¿Cuánto más podemos orar a este Dios que es justo? Porque la oración también es
un privilegio. En el Antiguo Testamento la entrada estaba limitada por la pared que había, el velo, que era la separación entre el templo sagrado y el lugar santísimo. Los hombres del pueblo de Israel podían orar, pero se les mantenía cierta distancia de la gloriosa presencia del Señor. Solo un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a ese lugar. Aquella gruesa pared del grosor de una palma de una mano, aleluya, gloria a Dios, llamado muro de la separación, este protegía la entrada. Pero lo importante, que cuando vino Cristo, cuando le crucificaron, Jerusalén sufrió un terremoto y en el levantamiento el velo se hizo pedazo. Hoy tenemos un acceso libre para entrar a la presencia del Señor. La oración, aleluya, es un privilegio. Hoy día hay un libre acceso para llegar a Dios en el nombre de Jesús. La oración también es un medio de gracia. Aleluya, gloria a Dios para siempre. No tan solamente porque es nuestro deber y privilegio, sino también porque la oración es un poderoso medio de gracia. Es decir, Dios utiliza la oración para que hacer su voluntad se cumpla. Pregunto, ¿puede la oración cambiar las cosas? La respuesta es sí. Aleluya. ¿Por qué? Porque primero los cambió a nosotros, a usted y a mí, como también cambia la circunstancia que nos puede rodear. La Biblia habla para el creyente, sobre todo en Santiago, capítulo 5, del 13 al 18, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aleluya, gloria a Dios para siempre. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede muchos. Vemos a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué importante es la oración. La oración, porque la oración rompemos yugo. Con la oración podemos nosotros desatar ligaduras, ataduras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, así como es la palabra, la oración, aleluya, gloria a Dios para siempre, también es importante la adoración. La Biblia dice en el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta palabra fue precisamente cuando Jesús se encontró con aquella mujer samaritana. Jesús sostuvo una conversación con aquella mujer allá en el pozo de Sicar. Y una de las cosas que hablaron, ¿de dónde se debería adorar a Dios? Jesús dijo que la hora había llegado y que ahora era cuando había que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que quiere distinguir Jesús es la diferencia entre el verdadero y el falso adorador. La mujer estaba preocupada del lugar. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces nosotros también estamos preocupados del lugar. Mire, donde nosotros nos humillemos, donde nosotros nos encontremos. Si la oración viene de corazón, ya sea de pies, ya sea acostado de rodillas, créame que Dios lo escucha. Hay gente que está como esta mujer, ministerios que están como esta mujer, preocupada
del lugar, de cómo, pero aleluya, ese es el problema hoy día de muchas personas que muestran su adoración de manera física, pero para nada la sienten en la manera espiritual. Jesús dice que Dios se siente complacido con aquellos que lo adoran con todo su corazón, con quienes se deleitan en honrar a Dios con una adoración sincera y de corazón. Si no basta con leer la palabra, decir: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. También el servicio. Qué importante escuchar la palabra, tener la oración, tener la adoración, pero también el servicio que usted y yo tenemos que disponer para la obra del Señor. Todo lo que hacéis, de hecho de palabra, hacerlo como para el Señor. Aleluya. Vemos en el libro de los Hechos, aleluya, que para mí es un evangelio más. Los Hechos capítulo 6, del 1 al 5, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, aleluya, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Bendito sea el Señor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entre esos varones estaba Esteban. Aleluya, qué tremendo fue Esteban. Bendito sea el Señor, este varón Esteban. Aquel que fue apiedrado, pero les dio una cátedra a los judíos. Les dio una cátedra de cómo se predicaba, de cómo eran las escrituras. Bendito sea el Señor. Y por causa de la palabra, del evangelio de Cristo, él fue apiedrado, pero él vio al Señor y él dijo: Señor, recibe mi espíritu. Bendito sea el Señor. Nosotros también, si es necesario dar nuestra vida por la obra, también tenemos que hacerlo, porque nosotros como creyentes también estamos llamados a asegurarnos que todas las tareas en el ministerio se lleven a cabo, que se administre a los pobres, a los necesitados. ¿Para qué? Para que la palabra llegue a ellos, no tan solamente a ellos, sino a aquel que está en la calle, en una plaza, al drogadicto, al borracho, al mentiroso. Aleluya, aquel que está enfermo en una camilla, aquel que está postrado, aquel que está en el hospital, aquel que está encarcelado. Nosotros también tenemos que proclamar el evangelio y que se enseñe la palabra de Dios, como que también se ore. Pero esto no significa que todos seamos evangelistas, porque a veces creemos que ese trabajo tienen que hacerla ciertas personas. No, estamos equivocados. Todos tenemos esa tarea. O sea, no significa que solamente tengamos que ser evangelistas o un predicador, un maestro, ya que el Señor da a cada uno un don para usarlo al servicio de Cristo. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el evangelismo, que evangelice. Si servimos a Dios tratando de ganarnos la entrada al reino de Dios, aleluya, gloria a Dios para siempre, bendito sea el Señor, no estamos engañando, porque la motivación de hacer algo que tiene que movernos nosotros es nuestra gratitud. ¿Por qué? Porque aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles, y esa es la verdad. Cada vez que usted hace algo, lo haga para Dios, pero no se olvide que aunque todo lo hiciéramos, si usted y yo, inútiles somos, y si hacemos algo, cumplimos con nuestro deber. Vamos a tocar
una pequeña pincelada de lo que es la mayordomía. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Hoy día persiste una gran sinvergüenzura y un cinismo generalizado a la acción de dar. Gloria a Dios para siempre. ¿Es bueno dar? Sí, es bueno dar. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Pero también saber a quién damos. ¿Por qué? Si vemos hoy día muchos inescrupulosos, sinvergüenza, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas que han dado mala fama al dar el diezmo. Gloria a Dios. ¿Dónde usted tiene que diezmar? En el lugar que usted se congrega, en el lugar que usted es alimentado. Usted y yo debemos diezmar, debemos ofrendar, debemos tener buena mayordomía de lo que Dios nos presta. Aleluya, gloria a Dios para siempre. La Biblia nos dice que debemos ser, como cristianos, ser buenos administradores. El concepto de la mayordomía comienza precisamente con la creación. La creación se celebra no solo en Génesis, sino a lo largo de todas las escrituras, porque dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto lo habla en el Salmo capítulo 24, versículo 1. Dios es el autor de todas las cosas, el creador de todas las cosas y el dueño de todas las cosas. Dios es de todo es de Dios. Aún lo que poseemos nosotros, lo poseemos como mayordomos que hemos recibido, dones del mismo Dios. Aleluya. Dios es el dueño definitivo de todas nuestras posesiones. La Biblia dice: honra a Jehová aún con tus bienes. Él nos ha prestado estas cosas y espera que la administración de modo de tal que lo honremos y le glorifiquemos. La palabra mayordomía en la Biblia es oikonomía, de donde viene y se produce la palabra economía. La mayordomía en el género humano comenzó en el huerto del Edén, donde Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad total sobre la creación. Aleluya, gloria a Dios. O que no recibieron la propiedad del mundo, sino la responsabilidad de administrarlo. Ellos no recibieron la propiedad, no fueron ellos el dueño del mundo, sino tuvieron la responsabilidad de administrarlo y debían garantizar la labranza y el cultivo del huerto, y que éste no fuera maltratado ni explotado, y que los bienes que Dios suministra, aleluya, aleluya, gloria a Dios, no los echaran a perder o no se desperdiciaran. Eso es lo que provoca, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, los hábitos del creyente que emerge. 5 cosas que tienen que permanecer en usted, joven, señorita. Es el estudio constante de la Biblia, en la oración ferviente, la adoración de corazón, el servicio. Todo lo que usted hace es para el Señor, y la mayordomía. Y quiero concentrarme en algo también: la mayordomía de su cuerpo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual tenemos que ser buenos amos de nuestro propio cuerpo. Que esto se haga en usted un hábito, una costumbre, una práctica, una rutina. Bendito sea el nombre del Señor. Se haga en usted un diario vivir. Que el Señor les bendiga. Acá su servidor, el hermano Jaime Sandoval.